8:23, tiempo del centro del país. Estamos en vivo en Grupo Fórmula y nuevamente un privilegio poder platicar, como siempre, con el rector de la Universidad de las Américas Puebla, el doctor Luis Ernesto Derbez, ex canciller mexicano, ex secretario de Economía. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, y muy buenos días a través de usted a todo su auditorio. Gracias nuevamente. Para quitarle unos minutos, doctor, pues Canadá, dicen que está cada vez más optimista, no sé qué tan cerca de que puedan llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Es la última nota que estoy leyendo el día de ayer de Reuters, tiene 19 horas, el miércoles retomaron estas pláticas con Estados Unidos, aunque podría tardar hasta fines de septiembre. ¿Qué ve usted que no veamos nosotros y en dónde está en este momento la renegociación Estados Unidos-Canadá, doctor? Bueno, lo primero es que Canadá está reaccionando correctamente, es decir, el presidente Trump, usando el acuerdo bilateral con México, intentó forzar a Canadá a aceptar las mismas condiciones que estaban establecidas, condiciones que particularmente lo que se conoce como el capítulo 19, que es esta controversia y la solución de controversias entre un país y otro, un productor y otro, en el que se pueden imponer o no se pueden imponer aranceles, está controlado por un sistema de regulación neutral. ¿A qué me refiero? En este momento, como está firmado, se llama a 3 jueces, vamos llamándole así, uno del país que está siendo acusado, otro del país que está defendiéndose y uno neutral. Así se lleva a cabo un balance y se toma una determinación de si existe o no existe una falta en el comercio entre dos países, entre dos productos. Ese capítulo 19, que en ese sentido es neutral porque no pertenece a un juzgado mexicano, a un juzgado americano o a un juzgado norteamericano decidirlo, sino que es una cosa, como le comento, neutral. Lo que pide Trump es que se rompa, que desaparezca y sean las cortes americanas las que definan, en caso de una controversia, de un pleito, quién tiene la razón, si el productor extranjero o el productor americano. Los canadienses evidentemente están diciendo eso no lo acepto, por 2 razones. Una, porque pues contravendría todo lo que es el concepto internacional de cómo se deben resolver ese tipo de controversias, pero más importante para los canadienses, pondría a 2 industrias de ellos que son muy importantes, las industrias farmacéuticas y la industria de madera, la pondría en una situación muy incómoda porque podrían acusarlos continuamente y les estarían poniendo aranceles como en este momento los tiene ya Trump establecidos contra estos productos. Entonces, el capítulo 19 es lo más importante para Canadá y es lo que están discutiendo. Creo yo que la solución, si se llega a ella, es que se acepte que para ciertas industrias específicas que le interesan a Canadá, el capítulo 19 proceda, y para el resto, en las cuales pues no hay realmente mucho problema, como la automotriz, etcétera, no se proceda al capítulo 19, es decir, hacerlo selectivo. Esto me imagino que es lo que está negociando en este momento la ministra Freeland, porque sería importante para ellos dejarlo determinado. El hecho de que diga que está optimista da la impresión que están yéndose por esa dirección. Perdón, lo interrumpí. Y esto en términos de tiempo, doctor, ¿cuándo veremos, en caso de que suceda, que se esté firmando este cambio al Tratado de Libre Comercio y si se seguirá llamando Tratado de Libre Comercio, que también tenemos entendido, eso a Donald Trump no le convence, no le gusta que se llame Tratado de Libre Comercio? Si pasa, como estamos leyendo en algunas notas y en algunos análisis, que se firme a finales de septiembre, ¿quién lo estaría firmando en México? ¿El actual gobierno? ¿El gobierno entrante? ¿Y para cuándo se estaría firmando? La idea de que se firme a finales de septiembre es porque hasta ese momento pasan los 30 días en que el Congreso americano va a analizar el tratado. Entonces todavía entraría la porción de Canadá dentro de un trilateral a tiempo. ¿Para qué? Para que se revisara en 2 meses y pudiera firmar el gobierno del presidente Peña Nieto todavía el tratado. Si lo llevaran a cabo de esa manera, se podría resolver por el lado del presidente Peña Nieto que él firmara, pero también del lado americano, porque el Congreso americano en noviembre va a estar en el proceso electoral. Es decir, ellos están en su propio proceso electoral, renovación total de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores. Por ello, es importante que se firme hacia finales de septiembre. En caso contrario,
toda la ratificación, en caso de que hubiera un acuerdo, toda la ratificación por el Congreso americano se iría hasta posterior, por allá de enero o febrero, y evidentemente ya sería firma del presidente en ese momento en funciones, López Obrador, ya no sería Peña Nieto. Entonces, hay dos razones. Una, la nuestra, nos interesa que lo firme el presidente Peña Nieto, supongo yo, y segunda, que es muy importante para ellos, el proceso electoral, el proceso de cuando terminan sus sesiones como Congreso, se da en noviembre. Por eso es fundamental hacer todo hacia finales de septiembre. Y estamos platicando con el doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, ex canciller mexicano, ex titular de la Secretaría de Economía. Doctor, Donald Trump en el TP o en el Air Force One, iba a decir TP-01, no, pero el TP-01 es el nuestro, en el Air Force One. A lo mejor lo compra. Tienes razón, a lo mejor se hace de él, de sus servicios. Oiga, en el Air Force One, en una rueda ahí con reporteros, amenazó, o sea, en tierra su gente, su delegación negociando con los canadienses, y en el aire él pues diciendo que si grabo los autos que vienen de Canadá sería devastador, pero no quiero hacer, o sea, la amenaza nuevamente de Trump, su gente negociando de manera pues muy prudente y él con la amenaza y con el garrote. Así es Donald Trump y así nos debemos acostumbrar a él. Así es, él tiene esa estrategia, lo escribió en su libro ese famoso de la táctica de negociar, en el cual explica con claridad que le encanta hacer eso, amenazar, llevar al límite para después conseguir beneficios. Entonces, esa es una táctica muy común. Cuando la gente dice que es impredecible Trump, yo creo que es muy predecible, lo hace ya todo el tiempo, ¿no? Ya nos acostumbramos a ello. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Que cuando él habla de la industria automotriz, en realidad estaría perjudicando a su propia industria, porque está hablando de General Motors, de Ford, de Chrysler, y por lo tanto está hablando de una industria americana que sería la perjudicada en todo caso. Es una de las razones por las que ahí no hay mucha credibilidad de su amenaza, puesto que la integración de lo que son en este momento la industria automotriz entre México, Canadá y Estados Unidos, básicamente son lo que se conoce como las tres grandes americanas, Ajá. que es Chrysler, que es Ford y que es General Motors. De modo que no hay mucha validez en eso, sin embargo, a él le gusta hacerlo. También mete ruido, sin duda, y lo que está pasando ya es que la ministra Freeland se está dedicando ya a decir, bueno, ni me ocupo de aquello, platico con los que tengo que platicar, vamos entrando en temas. Yo creo que la ministra está pensando, por eso salió diciendo que ella pensaba que sí se firmaba hacia final de septiembre, que se van a aceptar estas modificaciones en el capítulo 19, lo cual le permitiría a ellos resolver un asunto fundamental como Canadá, y luego me imagino que darán a cambio algo en el mercado de lácteos, que es lo que quieren los americanos, quieren que les permitan entrar más a su leche, particularmente la leche de Wisconsin. Es un estado en la frontera con Canadá. Y en el ámbito del sector automotriz en México, escuché esta semana al secretario Ildefonso Guajardo señalar que para proteger a nuestra industria automotriz, México logró esta carta adjunta que garantiza que no se apliquen aranceles de hasta el 30%. ¿Es suficiente? ¿Y esto va en ese sentido? Sí, pero ahí lo que no dice el secretario Guajardo es que al haber aceptado nosotros esa cuota, entre comillas, de exportación, Ajá. porque básicamente ya aceptó que hay un límite de lo que podemos exportar, okay. Está creando un incentivo negativo para nuevas inversiones. Entonces, lo que está garantizado en esa carta y lo que está garantizado muy bien es todo lo que tenemos instalado hoy en México de la planta automotriz va a tener capacidad de exportación para Estados Unidos garantizada. El problema es que, como ya me pusiste un límite a lo que puedo exportar sin ese 25%, la amenaza de que a partir de ese límite me carguen el 25% de cualquier manera, va a hacer que muchas compañías que estaban pensando invertir en nuevas plantas o en expansión de plantas, ya no lo hagan. Es decir, le puso un límite al crecimiento de la industria automotriz en México, límite determinado por la capacidad que tenemos hoy instalada, que fácilmente se va a llenar en 2 años o 3, y ya no vamos a poder exportar más. Ahora, también pueden pasar muchas cosas, ¿no? También puede pasar que el señor Trump ya no esté en la presidencia de Estados Unidos en ese momento y que tengamos un presidente mucho más inteligente comercialmente hablando y estas cosas vuelvan a cambiar. Pero la incertidumbre que va a crear esto durante un par de años va a ser equivalente a que usted tenga un negocio en el que nadie quiere invertir hasta no ver qué pasa en cuanto a esta posibilidad de exportar. Entonces hay una limitante. Yo soy de la opinión que fue una solución de curita, correcta para el momento actual,
pero incorrecta para la expansión posterior de la industria automotriz. El presidente en funciones en ese momento, que será López Obrador, tendrá que pensar muy en serio cuáles son las otras industrias que tendrá que estimular para que puedan sustituir el crecimiento que ya no lo vamos a tener por la industria automotriz. Pues, doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, muchas gracias nuevamente por estos minutos. Nos ayuda a entender cosas que en ocasiones pues sí están complejas, son difíciles de comprender. Gracias, doctor, le abrazamos y extraordinario fin de semana ya hasta Puebla. Igualmente, muchas gracias, Jaime. Saludos a todos los auditores. Gracias, es el doctor Luis Ernesto Derbez, él es rector de la Universidad de las Américas Puebla y sí, ex canciller mexicano y ex titular de la Secretaría de Economía, los dos negociadores que en ese momento están, tanto Luis Videgaray como Ildefonso Guajardo. Bueno, pues en su momento el doctor Derbez ocupó esas dos muy importantes agendas. Oiga, y hablando de Estados Unidos, México y todo, pues sigue el tema de la colaboración, ¿eh? Ahora se está anunciando allá en Laredo, Texas, que van a implementar este programa, este corredor de fuerza de tarea que ha ayudado a implementar un ataque frontal contra los grupos del crimen organizado. El evento será el día de mañana a las 5 de la tarde en el Juárez Lincoln Bridge y bueno, pues va a estar presente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, también el congresista de los Estados Unidos Henry Cuellar, Manuel Padilla Jr. es comandante de este organismo